Les voy a narrar otros 3 grandes personajes de esta época, que ya estaban en la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Les voy a hablar de Martín Lutero, de quien ya les he venido hablando con anteriores personajes de él. Martín Lutero, un monje quien asumió los hábitos de monje desde el pensamiento de Agustín de Hipona y leyó las propuestas de la fe y la razón de Tomás de Aquino. Martín Lutero, alemán, vio los vejámenes que venía la Iglesia Católica en cabeza del Papa haciendo en contra de los creyentes. Es decir, su principal oposición fue contra el Papa en Roma. Contra el Papa en Roma, que era enfrentarse contra el poderoso, el más poderoso de su era. Es hoy ver una lucha de enfrentamiento entre un poder grande de imperio a una propuesta. Simplemente así lo hizo Martín Lutero en el año 1517. ¿Cuál fue la fundamental razón por la cual Martín Lutero inicia su trabajo? Con los estudios hechos de Agustín de Hipona, del trabajo al servicio de los demás, Martín Lutero entendió que eso que el Papa llamaba de indulgencias, que era lo que llamaban las indulgencias. La Iglesia Católica cobraba a los grandes monarcas y a todo el mundo, en particular a los grandes monarcas que tenían la plata, les cobraba por otorgarles el perdón de los pecados. Eran las indulgencias. Le ponía un valor a los pecados cometidos por las personas, especialmente por los poderosos, y si esas personas de poder económico pagaban a la Iglesia Católica, el Papa les perdonaba y era lo que se conocía como las indulgencias. Igualmente, Lutero se dio a la tarea de leer la Biblia, pero no la que habían reescrito los católicos con el catolicismo, sino de leer los originales de los escritos de la Biblia en griego y en hebreo. Esto fue lo que le sirvió a Martín Lutero para plantear sus tesis. Al él leer los textos originales en griego y en hebreo de la Biblia, le permitió entender que las relaciones entre Dios y el hombre, Dios y el ser, que la salvación provenía directamente de Dios, no de ninguna otra persona. Ese entendimiento fue lo que le dio para escribir 95 tesis que fueron fijas en el castillo de Gutenberg, 95 tesis que contradecían los planteamientos del Papa y de la religión católica de su entonces. A partir de allí, de esa publicación de esas 95 tesis en contra de la religión católica y de los planteamientos de la religión católica, es que se origina la religión protestante, y el movimiento que se genera allí fue la Reforma Protestante. Martín Lutero solo publicó sus tesis, pero 2 hechos fundamentales hicieron la expansión de estas tesis. Él simplemente quería era hablar con el Papa para hacerle ver sus contrariedades en contra del pensamiento católico de la fecha, no más. Él no buscaba ni conflictos, ni guerras,
ni nada de esas situaciones. Solo escribió esas tesis y las quiso llevar. Como no se las recibieron, él las colocó en la puerta del castillo de Nuremberg. Primer hecho fundamental. Hans Gutenberg, para esa misma época, ya había inventado la imprenta. Es decir, que estas 95 tesis fueron el preámbulo para la implementación de la imprenta en toda Europa. Entonces fue rapidísimo que se publicaron estas 95 tesis y que las conocieron todas las monarquías, los gobernantes, las clases trabajadoras y demás conocieron las 95 tesis que Martín Lutero construía o redactó en contra de la Iglesia Católica y del Papa. Y segundo, Juan Calvino, un inglés, acoge estas 95 tesis como propias y las divulga en esa monarquía anglosajona. Por eso, en esa monarquía anglosajona es que con más rapidez se difunde la reforma protestante y el protestantismo. Recuerden ustedes que ellos fueron los conquistadores y colonizadores de Canadá y los Estados Unidos. Estos planteamientos de la reforma protestante fueron las que se llevaron y se propusieron y se implementaron en Estados Unidos, lo que hoy en día es los Estados Unidos y Canadá, la reforma protestante. Allí predominan las iglesias bautistas, entre otras, el pentecostales, entre otras iglesias distintas que surgen de esta reforma protestante. Para América Latina, de México hasta Argentina, predominó fue la Iglesia Católica, porque en este justo momento no hubo quien difundiera las tesis para América Latina y por lo contrario sí existieron las empresas conquistadoras de América Latina después de Cristóbal Colón, que los vamos a referir más adelante, en la conquista, colonia de América Latina. Por eso la religión predominante de México, Argentina, es la religión católica. No alcanzamos a recibir las influencias de esta reforma protestante que sí recibió la monarquía anglosajona al norte, en Inglaterra. Esta reforma protestante dio con la división de la Iglesia Católica y surgen varias iglesias protestantes de su época. La Iglesia Luteriana, entre otras. Les estoy proponiendo allí una película de Martín Lutero muy interesante, pero de esa manera les estoy concluyendo el porqué o el origen de los conocimientos y de los planteamientos de Martín Lutero que provienen allí de Agustín de Hipona, que había tenido acceso también a los escritos de la Biblia en griego y en hebreo, y posteriormente a Tomás de Aquino y luego su reforma protestante. Otro personaje de esta época fue Galileo Galilei, un científico nacido en el seno de una familia de más de 6 hijos. Su papá falleció y él se dio a la tarea de llevar a su familia, a la familia de sus padres, de responsabilizarse de sus padres. Fue un científico, fue filósofo, le gustó la literatura, pero el aspecto fundamental de Galileo Galilei, él asumió las tesis de Nicolás Copérnico. E igualmente explicaba en sus tesis que no es como lo dice la Iglesia Católica, que la Tierra sea el centro del universo, ni que esto sea un plano, sino que el Sol es el centro del universo y todos los planetas giran alrededor de él por los estudios hechos de los planteamientos de Nicolás Copérnico. Galileo Galilei, con esos estudios de astronomía, logró enseñar
en su época lo que hoy en día todavía estudiamos y profundizamos, como es el conocimiento del sistema solar. El Galileo Galilei fue llevado a los tribunales de la Santa Inquisición y fue juzgado allí, por lo que tuvo que retractarse de sus planteamientos. Sin embargo, al momento de fallecer, volvió a confirmar su tesis y terminó con una frase diciendo: sin embargo, persiste la duda de que la Tierra sea el centro del universo. Por lo contrario, es el Sol el centro del universo, y con esa duda falleció Galileo Galilei. Con esa duda expresándola, pero él tenía muy claro su estudio y sabía que efectivamente el universo era el Sol, era el centro del universo y los demás planetas giraban alrededor de ese Sol, de ese astro. Igualmente nos queda por hablar de Nicolás Maquiavelo, Nicolás de Maquiavelo, como uno de los más importantes escritores políticos. El Estado moderno inicia con Nicolás de Maquiavelo. El Estado moderno inicia con Nicolás de Maquiavelo, y él lo inicia expresando en un libro que se conoció como El Príncipe de Nicolás de Maquiavelo. Nicolás de Maquiavelo, un italiano de Florencia, Italia, había servido a la monarquía italiana como diplomático y como funcionario público. Trabajó como filósofo político y escritor italiano de mucho renombre. La monarquía en ese entonces para él, él fue juzgado por algunas actuaciones que había hecho dentro de esa monarquía, y la monarquía lo expulsó a él. Ese fue su gran resentimiento en contra de esa monarquía. Él lo expulsaron y nunca más le permitieron llegar a figurar en esta monarquía ni a ejercer ningún otro cargo. Es decir, que para la época de los planteamientos de Nicolás de Maquiavelo, los estados iniciaban a formarse. Eso que eran monarquías, ahora se iniciaban a constituir como estados, forjándose. Vuelvo y les digo que la historia es un proceso consecutivo de hechos históricos. No es en un instante que cambió, no, demoraron siglos, pero con los planteamientos de Nicolás Copérnico inician a formarse el concepto del Estado moderno. De la misma manera, Nicolás de Maquiavelo, en El Príncipe, ¿cuál es el propósito del libro fundamental de El Príncipe? Enseñarle a una persona que ejerce un poder, enseñarlo a llegar al gobierno, enseñarle a llegar a consolidarse en ese gobierno y a dominar ese gobierno. De cierta manera, Nicolás de Maquiavelo estaba resentido con la monarquía italiana y él quería promover con su libro El Príncipe a nuevos gobernantes que se impusieran ante las monarquías que existían en su época. Para eso, él creía que ese príncipe debía ser una persona audaz, una persona aventurera, una persona que llegue con temperamento hasta las últimas consecuencias de su propuesta de gobierno. Igualmente, protector del arte, de las letras, del comercio y de la navegación, que eran como los temas en boga para su época. ¿Cómo debía conquistar ese gobierno el príncipe? Por medio de las armas. Lo expone directamente Nicolás de Maquiavelo. Ese príncipe debe manejar las armas, y para manejar las armas debe hacerse acompañar de un ejército. Ese príncipe debe manejar la intriga como estrategia. La intriga lo vamos a ver a partir de esta época en la puja por el poder en los distintos estados y la
la intriga por la puja del poder es uno de los planteamientos de los gobernantes que creen poner en situación los planteamientos de Nicolás de Maquiavelo, un príncipe que genere intriga. Y tercero, siempre ese príncipe debe ayudar al pueblo. ¿Cómo debe ayudar al pueblo? Reunirlo y permitir las revueltas populares. Ese príncipe sale del pueblo porque el mismo príncipe permite la organización de los pueblos, de las comunidades, valiéndose de los hechos, de sus realidades, de sus necesidades. Ese príncipe permite generar las revueltas populares. Esos términos generales son los tres planteamientos del príncipe que propone Nicolás de Maquiavelo. Una persona conquistadora del poder debe manejar las armas y debe ostentar el ejército. Debe manejar la intriga para llegar al poder y debe patrocinar las revueltas populares por las circunstancias que los pueblos necesitan. Igualmente, ese príncipe debe mantenerse en el poder, no solo llegar, sino mantenerse en el poder, y los argumentos fundamentales de Nicolás de Maquiavelo era por medio de la violencia. La violencia era un factor fundamental para mantener alejados a sus enemigos o a los contradictores de su gobierno, para evitar de esa manera que esos contradictores vengan a usurpar ese gobierno de ese príncipe. Por lo cual, con mayor seguridad le presta importancia a la conformación de ese ejército nacional dentro de cada estado moderno. Un ejército nacional que proteja y que dé seguridad dentro de esas fronteras del estado. Un ejército organizado jerárquicamente y bien entrenado y bien constituido con todo el equipamiento que se requiere. Y por último, el abuso de la violencia más le conviene al príncipe que a cualquier otro gobernante. Es decir, ese gobernante, ese príncipe que ya está en ejercicio del gobierno, debe valerse de la violencia. Y por eso ese príncipe, y por eso muchos tratadistas de estos temas de filosofía política señalan a Maquiavelo como el primer gestor de la tiranía en lo que se va a ver de las monarquías, de la conformación de los estados de aquí en adelante. El primer impulsor de los tiranos, dicen algunos que es Nicolás de Maquiavelo. Pero como les he venido diciendo, cada óptica, cada punto de vista depende de la forma de entender estas expresiones de la filosofía y de la historia. Hay quienes entienden que para Maquiavelo lo importante es conseguir el poder y consolidarse en el poder. Pero hay quienes profundizan más y hacen ver que Nicolás de Maquiavelo, con todo este planteamiento, pretende es darle facultades al gobernante para que por medio de las tiranías se consolide en el poder, y eso lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. Les estoy proponiendo una documental de Nicolás de Maquiavelo y las tesis que acabamos de ver, acabamos de analizar.